Vamos a tomar contacto con Ricardo López Gotí, es un experto analista internacional, son muchos los temas que están aconteciendo, no solamente la escalada bélica entre Estados Unidos y China, ¿no es cierto?, donde parece que todo está incidiendo para que se desate otra segunda guerra, ya en la zona más asiática, la zona de Taiwán, aparentemente el derribo ahora de un globo espía, dice Estados Unidos, y su enojo por parte de China, ¿no es cierto?, ante justamente la explosión que a través de un F-22 ejecutó lisa y llanamente Estados Unidos sobre este globo que se decía que era espía por parte de China. No nos queda claro, sabemos que hoy hubo restos que fueron rescatados por la Armada norteamericana en alguno de los océanos, y ya la escalada belicosa por parte del presidente de Estados Unidos, en donde haremos todo lo necesario para proteger el territorio norteamericano, sea quien sea. Bueno, todo lo que está pasando en este ámbito preocupa y mucho. Ricardo, un placer y es un orgullo para nosotros que nos puedas dispender este tiempo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Horacio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por recibirnos, ¿sí? Quiero empezar un poquito con la historia turca y siria, porque viste que nosotros hablamos de todo lo que es descendiente sirio, le decimos turco querido, y en realidad han sido los sometidos culturalmente, históricamente, y detestan los sirios a los turcos, esto en principio. Pero más allá de esta cuestión ancestral, vamos a decirle, lo que está aconteciendo con este terremoto ya lleva prácticamente un saldo de 12.000 muertes, y ha sido el más importante de los últimos tiempos. Sí, primero esa aclaración, ¿por qué en Argentina se les dice a los sirios turcos cuando en realidad, como bien señalado, son dos pueblos bastante diferentes? Y es porque durante 5 siglos Siria, lo que hoy es Siria, fue parte del Imperio Otomano turco. Y cuando muchos sirios llegaban a Argentina, venían con el pasaporte del Imperio Otomano, y de ahí es que quedó este término de turco que para sirios, para libaneses, Es una ofensa, es es un bastante dolor. ofensivo en realidad. Ujú. Exactamente. Es un dolor porque fueron los Bien, sometidos por parte de armas y sí, sí, masacres crueles. además son dos culturas muy diferentes, porque si bien los turcos también son musulmanes, en Siria hay aproximadamente un 20% de la población que es árabe cristiana, de distintas denominaciones cristianas, pero bueno, y es un pueblo de habla árabe, con lo cual son culturas bastante diferentes entre sí, y Siria es una cultura bastante milenaria. Mira, allí Ujú. encontramos el lugar de donde hubo grandes imperios, o bien de ahí, o bien de otras zonas de la región que comprendían ese vasto territorio. ¿Se conocía un terremoto de esta naturaleza? Yo, desde que tengo uso de razón, no conozco, ¿no? Pero son imágenes que son catastróficas. Es una zona de bastantes movimientos sísmicos, muchas veces vemos Grecia y Turquía implicadas en estos movimientos sísmicos, pero bueno, ahí yo no soy geólogo, lamentablemente, Sí, porque me sí. encantaría, pero ahí yo ya no puedo opinar sobre el tema, pero sí, es una región muy poblada y tengamos en cuenta que Siria está en una guerra civil muy larga desde hace 12 años, desde el 2011, así que además de los desastres humanitarios que genera una gran guerra civil, más de una década, ahora se suma esto. Yo creo que esto, bueno, algunos dirán, bueno, era una cuestión de un enviado o una señal divina, no quiero entrar en ese terreno de conjeturas ni mucho menos, pero me parece que un hecho natural de esta naturaleza va a poner un manto frío en esta guerra civil que lleva, como bien mencionás, una década, ¿no? Me parece que ahora habrá O no, prioridades, ¿o no? o no, porque las partes combatientes, y muchas veces va a haber movimientos armados o guerrillas, o el mismo saqueo, Ah, que ujú. empeoren aún más la situación. En Siria hay prácticamente un 20% de la población que se ha desplazado a lo largo de la guerra. Ujú, ujú. Se habla que este movimiento telúrico afectaría a más de 23 millones de personas. Ayer distintos medios estaban hablando de esto por las consecuencias indirectas en materia económica, me refiero, ¿no? Más allá de los decesos, los heridos, las repercusiones en materia económica, mencionaban algunos analistas que puede afectar a 23 millones de personas. Bueno, sabemos que son países y áreas sumamente pobladas, esto desde ya. Pero digo, hay que hacer un análisis de esta naturaleza. Es mucha gente, ¿no?
Sí, y además es una zona que está muy cerca de la guerra de Ucrania. Es decir, Exactamente. Turquía está bastante vinculada, de hecho es el lugar de tránsito de toda la exportación de cereales, ¿no? Entonces, es una zona muy neurálgica y también hay que tener en cuenta que son limítrofes también con la República Islámica de Irán. Es decir, el caso de Turquía es limítrofe con la República Islámica de Irán, donde también se está dando todas las manifestaciones desde hace varios meses en contra del régimen. Ya que te Con tengo, lo cual es una zona perdón, adelante, sumamente completate, completate. sensible desde lo político y militar. Bien, voy a ir hilvanando justamente, ya que estamos hablando de Turquía y este desastre, esta catástrofe natural, hilvanando porque justamente Turquía es el país dentro de la OTAN que rechaza el ingreso de Suecia y Finlandia, que están solicitando el ingreso justamente provocado por la guerra tan próxima que tienen en Ucrania. ¿Por qué se opone Turquía? ¿Cuáles serían los motivos básicos? Bien, ahí hay un tema étnico, porque Turquía no es un país étnicamente homogéneo. Hay una minoría que son los kurdos que están en el oriente de Turquía. De hecho, los kurdos es un pueblo que está en Turquía, en Siria, en Irak y en parte en Irán. Es decir, están bastante distribuidos, pero nunca se llegó a constituir un país llamado Kurdistán, porque precisamente esas cuatro entidades políticas no quieren. Bien, lo cierto es que ha habido varias guerrillas de carácter kurdo, el PKK, que ha cometido una serie de atentados terroristas en suelo turco, y hay turcos que están emigrados y exiliados mayoritariamente en Suecia, no tanto en Finlandia. Bueno, lo cierto es que uno de los puntos que exige el presidente Erdogan es está dispuesto a acceder a que Suecia y Finlandia ingresen a la Organización del Tratado Atlántico Norte, pero quitando estas ventajas que se le dan a los kurdos que están exiliados, sobre todo en Suecia. Finlandia no es problemático, pero sí Suecia es un país de mucho asilo político, y en ese caso, bueno, ahí se da este caso de Del rigidez. rechazo. Exactamente. Y ya que estamos en Ucrania, Rusia, y uno piensa que esta guerra se tendría que haber acabado hace mucho tiempo, otros que nunca tendría que haber empezado, otros que fue justamente incitado a que inicie, es decir, del lado que vos hablás, Rusia responde a un avance de la OTAN responde a un movimiento geopolítico que China y Rusia y el eje con Irán venía haciendo en América Latina y en grandes partes del mundo. O sea, lo que queda claro es que se están debatiendo las paredes, o vamos a ver las ¿cómo se llaman? Las divisorias entre las que se están repartiendo el mundo, donde están las líneas separadas en esta materia. Años o Bien, año vista sí, sí. agregaría, no solo, a ver, en la guerra civil en Siria ha participado Rusia e Irán, por ejemplo, en apoyo del régimen de Bashar al-Assad. También ha participado Turquía, más que nada por una cuestión limítrofe, y como bien decís, no solo en América Latina, sino también en el continente africano se da esta lucha. Lo que pasa es que desde este lado del mundo no le prestamos la debida atención, pero esto está ocurriendo, sí. ¿Y quién va ganando esta guerra? Muchos dicen que es la OTAN, sobre todo Estados Unidos, porque viene haciendo desgastar todo el armamento ruso y dejándolo en cierta manera, entre comillas, en ridículo, por teóricamente lo que era el poderío ruso a nivel bélico, de no poder justamente ganar una batalla en un país que era prácticamente desconocido, vamos a decirlo, sobre todo en potencial en materia bélica. Y que en realidad también, con esto de obligar a meter a América Latina en que se desarme con todo lo que era material bélico ruso, entregándoselo a Ucrania para que lo puedan utilizar, y ellos, en teoría, otorgando nuevas armas a los países que lo concedan, es un pase de revista para qué país está aliado o no, obviamente, la política internacional de Estados Unidos. ¿Esto es así? ¿Lo lees de esta manera? ¿O qué interpretación le podemos dar? Bien, en principio hay una fuerte influencia, sobre todo de carácter chino y en menor grado ruso, en América Latina en los últimos 20 años, y de una forma bastante agresiva en general. Pero el material Bueno, bélico que tenemos pueden una antena entregar los militar en el países, sur de la Argentina, ¿no?
de arranque. Exactamente. Pero el material bélico que puede entregar América Latina, en el caso de Ucrania, es mínimo. Realmente no disponemos del tipo de arsenal que están precisando. Sí lo tiene Europa y está aportando en grado creciente, primero a través de misiles y ahora el envío de tanques, el tipo de tanques Leopard, que son de origen alemán, que esos van a hacer una diferencia en los próximos meses. Pero bien, esta guerra, a ver, en realidad no comenzó en 2022, sino comenzó en el 2014. 2014 al Con 2022, Crimea. el ejército ucraniano fue teniendo cierto grado de entrenamiento porque era bastante evidente que en algún momento se iba a dar una nueva escalada. Lo que ocurre es que el ejército ruso, ya sea el ejército ruso como el soviético, la estrategia que en general han tenido es sobrepasar en número al enemigo. Es decir, el ejército ucraniano, por una cuestión ya sea de población como de poca existencia de Ucrania como un país independiente, estamos hablando de un país que tiene apenas poco más de 30 años como un país independiente. Lo cierto es que la idea rusa, el objetivo original, era hacer un rodillo que rápidamente ocupara Ucrania, el gobierno se desmoronara, la población aceptara como un hecho consumado una invasión rápida. Esto no ocurrió, estamos llegando al año de guerra. Y en esas circunstancias está bastante claro que, claro, si uno se prepara para una guerra de una semana, es una logística. Ahora, para una guerra de un año, la logística es completamente diferente. Y eso es lo que estamos viendo, que el ejército ruso no estaba preparado para una guerra de tantos meses o de años. Y en ese sentido, ahí es donde estamos viendo que se están emparejando. Es decir, el ejército ucraniano empezó a tener un gran entrenamiento, porque a uno le dan un arma, pero hay que saber usarla. Bueno, Claramente. ahí Sí, sí. empezó el uso de los misiles antitanque, de los misiles HIMARS, que son de altísima precisión, ahora de los tanques Leopard, los tanques Challenger, es decir, están recibiendo ese tipo de entrenamiento que va a dar una diferencia, más allá de que ahora los enfrentamientos entre ambos son en lugares muy precisos, sobre todo en las ciudades Bakhmut, pero que probablemente, si quizás llegando al año, porque es una fecha emblemática, ahí haya una fuerte ofensiva rusa, pero también hay que tener en cuenta que más allá del ejército ruso, hay fuerzas mercenarias, ahí es donde entra el grupo Wagner, que es una fuerza mercenaria que en los últimos meses reclutó 40.000 convictos. Es decir, los sacó de la prisión para ir a combatir. Nos podemos imaginar qué tipo de disciplina, qué tipo de moral tendrá esta gente, porque va Sádicos como carne de totales. cañón. Exactamente. Y ahí lo que nos vamos a encontrar es que se están cometiendo varios casos de genocidio. ¿Sí? El genocidio no es simplemente una muerte masiva. Lo que se está registrando es el asesinato sistemático de civiles, como ocurrió en Bucha, y otro elemento que es el traslado forzoso de niños de un grupo a otro grupo. Eso está tipificado en instrumentos jurídicos internacionales, como la Convención Internacional para la sanción del delito de genocidio, de las cuales Rusia y Ucrania son signatarias. Bueno, ¿por qué? Porque a niños ucranianos se los traslada forzosamente a Rusia para ser adoptados por familias rusas, cambiarles su identidad, y eso constituye uno de los tantos casos de genocidio. Es decir que Tremendo. nos vamos a encontrar en situaciones muy, muy difíciles, y la reconstrucción, más allá de la reconstrucción material, la reconstrucción humana, psicológica y anímica de Ucrania va a tomar varias ¿Qué décadas, te parece? pero aún no sabemos, no tenemos perspectivas de cuándo pueda terminar esta guerra. La última que te hago, Ricardo. Te lo voy a decir muy mundano. Estados Unidos le está mojando la oreja a China como para que se desate otra guerra y también ir desgastando nivel armamentístico como está haciendo, por ejemplo, Rusia. Bueno, la diferencia es que Rusia no tiene la musculatura económica para sostenerse en el largo plazo. Sí lo tiene China. Es decir, es el segundo PBI del mundo. Hoy es el segundo país con cantidad de población, porque ya lo sobrepasó la India. Digamos, 1.400 millones de habitantes es un número considerable.
y desde hace 30 años que viene con una fuerte política de modernización de sus Fuerzas Armadas, en particular de su Armada. En ese caso, lo que estamos viviendo es una suerte de Segunda Guerra Fría, ¿no? Es decir, como la que vimos en los años desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, entre el bloque occidental y la Unión Soviética, en donde no había un enfrentamiento directo entre las partes, siempre era en otro escenario o en forma indirecta. Eso es lo que estamos viendo hoy, una Segunda Guerra Fría entre el bloque occidental y la República Popular China. En el caso de Taiwán, que lo vimos el año pasado, que hubo una situación bastante tensa cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, viajó a Taiwán. Bueno, ahí hubo una situación de una gran tensión, y esto del globo aerostático, que no sabemos si era de investigación científica, si era de investigación científica y militar, o simplemente era espía. Esto nos iremos enterando en las próximas semanas o meses. Bueno, lo cierto es que esto Bueno, es no sé si otro próximas caso de semanas o tensión. meses, todavía seguimos creyendo que la antena que está acá abajo es de cuestión científica, otros dicen científica y militar, y otros dicen netamente militar, pero viste que la Argentina es como que no nos interesa este tema. No, no, se lo deja pasar muy por arriba, exactamente, lamentablemente. Pero en este caso, bueno, veremos cuánto da a conocer Estados Unidos respecto a lo que contenía Sí. este globo. Pero cierto que no es el primer caso de este tipo de globos, aparentemente sería el cuarto que atravesó en los últimos años, incluyendo la presidencia de Trump, pero que este atravesó de una punta a otra el territorio. Claro. Entonces, esto llamó sumamente la atención y además coincidía con que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, iba a visitar este fin de semana a Beijing. Bueno, la respuesta es sí, entonces, ¿le está mojando la oreja o no? ¿O vamos a seguir con esta guerra fría, segunda guerra fría hasta lo que dure? Ricardo López Gotic, entonces, analista internacional, a quien le agradecemos enormemente este contacto, como siempre, por la predisposición y muy claro y específico cada una de sus palabras y sus análisis. Continuamos con más en esta edición del Explorador.